Muchas personas creen que para filosofar uno tiene que tener o un gran bagaje de conocimientos o estar expuesto a situaciones límites, como si la vida cotidiana no fuese perfectamente capaz de suscitar en nosotros grandes y profundas reflexiones. Y para mostrar lo equivocadas que están muchas personas, te voy a pedir que observes algo que siempre te acompaña. Mira tus manos, ponelas frente a vos y con especial atención mira las marcas, las líneas, quizá alguna cicatriz que, como tiene un origen, oculta una historia. Y luego te voy a pedir que a esas manos las uses para sentir la textura de tu piel, que muevas tus dedos y que finalmente aprietes con fuerza. Y mientras lo haces, pensá que esas manos han tocado cosas que tal vez hoy ya no existen. Han sostenido a personas que quizá hoy ya no están en tu vida. Son manos que han trabajado, manos que han escrito, que has usado para empujar, pero también para acariciar, que has usado para construir, pero también para destruir. Y sin embargo, lo que las hace únicas es que son tuyas. Pero el hecho de ser tuyas no las deja exentas de haber cambiado, porque no son exactamente las mismas manos que tenías en tu infancia. Tu cuerpo se fue transformando y con él también se transformaron tus ideas, tus deseos, porque no son idénticos a cuando eras niño. Algunas personas que formaban parte de tu vida en ese entonces, hoy ya no están. Y aún así, pese a todos estos cambios, vos seguís diciendo yo. Cuando recordás decís, yo era aquel niño, yo viví aquello, yo recuerdo. Y en base a ese recuerdo podés decir, yo cambié. Pero también podés decir, yo sigo siendo yo. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese yo que permanece en medio de tantos cambios? Justamente, esa es la pregunta que aborda Miguel de Unamuno en el primer capítulo del Sentimiento Trágico de la Vida. Y para poder dar una respuesta a esa gran interrogante de quién es ese yo que persiste a pesar de tantos cambios, Miguel de Unamuno comienza diciendo o aclarando que su filosofía no va a basarse en una idea abstracta del hombre, sino que él va a hablar de la persona concreta. Cito: yo escribo sobre el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, el que come y bebe, juega y duerme, piensa y quiere. Cierro cita. Ese es el hombre que a Miguel de Unamuno le importa. Y a propósito de eso, lanza una advertencia. Él dice que cuando hablamos de la humanidad, en términos generales, corremos un riesgo, porque la palabra es tan grande que puede acabar ocultando a las personas. Podemos decir, por ejemplo, que trabajamos por el progreso de la humanidad. Mientras tanto, tratamos con crueldad a quien tenemos delante. Muchas veces podemos defender ideas universales y sin embargo olvidarnos del individuo concreto que sufre las consecuencias de esas ideas. Podemos decir que amamos a los seres humanos en general y sin embargo no soportar al vecino que tenemos. Entonces, Unamuno desconfía de esa humanidad abstracta. No porque niegue lo que compartimos como humanos, sino porque él dice que lo universal solo vive verdaderamente, se manifiesta en definitiva, en personas singulares. No existe una humanidad que coma, duerma, tenga miedo, que recuerde. No existe esa humanidad fuera de los hombres y las mujeres concretas. La humanidad no muere, muere alguien. La sociedad no es la que llora, llora una persona. La historia es incapaz de amar. Lo que ama es una conciencia irrepetible. Lo que ama sos vos.
por eso Unamuno afirma que el hombre de carne y hueso es al mismo tiempo el sujeto y el objeto supremo de toda filosofía. Sujeto porque es el hombre quien piensa, y objeto porque, en último término, piensa para poder comprender qué será de él. Podemos estudiar el universo entero, pero quien quiere saber es una conciencia particular. Podemos construir teorías sobre el tiempo, por ejemplo, pero somos nosotros quienes sentimos que el tiempo se nos escapa. Podemos llegar a una definición sobre lo que es la muerte, pero somos nosotros quienes vamos a morir. Entonces, no permitas que la magnitud de las ideas oculte ese punto de partida. Que todo pensamiento humano ocurre dentro de una vida completamente limitada. Durante siglos se ha definido al hombre como un animal racional. Y Unamuno se pregunta por qué no se lo ha llamado también animal afectivo o sentimental. Y ojo que él no niega que razonemos, lo que cuestiona es que la razón sea suficiente para explicar lo que somos, nuestra esencia, y pensá en las decisiones más importantes de tu vida. Capaz que así podés entender lo que pensaba Miguel de Unamuno. A la persona que amás, ¿la elegiste porque te lo demostraron lógicamente? Los caminos que tomaste para llegar hasta donde estás hoy, ¿fueron elegidos cada uno porque comparaste fríamente todas las alternativas que había? ¿Y tus deseos surgen espontáneamente o vos tenés un filtro y tu inteligencia dice cuándo vas a poder desear algo y cuándo no? La razón lo que puede hacer es organizar, explicar y justificar muchas veces una vida que ya está en movimiento. Hoy podés decir por qué estás acá y cómo hiciste para llegar. Pero lo cierto es que antes de cada decisión, antes de formular los conceptos, primero quisiste. Antes de desarrollar una teoría, sentiste placer y sentiste dolor. Y antes de preguntarte filosóficamente quiénes somos, nos aferramos a querer seguir siendo. Incluso si no te detuviste a pensar quién sos en realidad. No querés dejar de ser. Unamuno encuentra en Spinoza una formulación que lleva hacia su propio problema. Cada cosa, decía Spinoza, se esfuerza por perseverar en su ser. Por ejemplo, una planta busca luz. Un animal va a buscar huir del peligro. Y cualquier organismo, en definitiva, va a hacer lo que sea necesario para conservarse. Pero en el ser humano ocurre algo increíble, y es que ese impulso natural, además de ser natural, se vuelve consciente. No solo tratamos de vivir, sino que sabemos que queremos vivir y sabemos que podemos morir. Miguel de Unamuno interpreta ese esfuerzo de perseverancia de una forma bastante extrema. Él dice que nuestra esencia actual es el esfuerzo por seguir siendo hombres, por no morir. O sea, nuestra esencia es tratar de no morir, pero no pensando solamente en la supervivencia física, sino que él habla de perseverar en el propio ser, lo que significa también querer seguir siendo uno mismo. O sea, no me sirve a mí ser cualquier conciencia, no quiero ser otro individuo, yo quiero seguir existiendo, pero siendo yo. Y como no sé lo que podés estar pensando vos, voy a proponerte el siguiente ejercicio. Imagina que te ofrecen una vida completamente distinta. Una vida en la que vas a tener más talento, más reconocimiento por parte de las personas,
más riqueza y donde no vas a tener ninguno de tus dolores ni de tus limitaciones actuales. Pero hay un costo. Para recibirla, no recordarías nada de tu vida actual. Eso significa que no serías capaz de reconocer, por ejemplo, a las personas que amás. Porque en definitiva, no conservarías tu conciencia. Dejarías de ser vos. Existiría otro ser feliz, físicamente idéntico, pero vos ya no estarías. Lo que te hace ser vos ya no existiría. ¿Serías capaz de aceptar eso? Quizá la pregunta pueda parecer de un momento a otro como extraña, pero el ejercicio yo creo que nos permite distinguir entre querer mejorar nuestra vida y querer convertirnos literalmente en otro. Porque vos podés desear lo que otro posee. Podés desear su salud, su conocimiento, su belleza, pero ¿deseas esos atributos o realmente querés ser esa persona? Para Unamuno, querer ser otro, en ese sentido absoluto, equivale a querer dejar de ser uno mismo. Y esa es la mayor tragedia que puede existir, porque dejar de ser uno mismo es una forma de muerte. Por eso, dice Unamuno, que es mucho más loable aquel que puede llevar una vida completamente desgraciada, pero que prefiere continuar siendo quien es, antes que convertirse en otro ser que no conserve nada de su identidad. Y no es porque esa persona ame su sufrimiento, no, es porque ama su existencia, a pesar de todo. Puede querer transformar su vida, pero jamás aceptaría sustituir su conciencia. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta: ¿qué permite que sigas siendo vos mientras cambias? Unamuno habla de dos principios, el de unidad y el de continuidad. Vamos a abordar primero lo que sería la unidad. A ver, tu vida no es una colección de partes independientes. Tu cuerpo actúa como si fuese un organismo. O sea, tus movimientos, tus decisiones, los propósitos que vos tengas, todo tiende a integrarse en una sola cosa. Obviamente, por supuesto que podés sentir que hay contradicciones, porque podés querer algo y al mismo tiempo tener miedo. Podés comenzar un camino y arrepentirte. Pero esas contradicciones pertenecen a una misma conciencia que las está viviendo, porque sos vos quien quiere y también sos vos quien duda, y obviamente en función de eso vas a ser vos quien cambia o no de propósito. La unidad no significa que haya una ausencia de conflictos, significa que esos conflictos ocurren dentro de alguien, dentro tuyo. Después está la continuidad. Esto significa que no sos idéntico a quien eras hace 20 años. Tu cuerpo cambió, tu manera de pensar cambió, y capaz que obviamente hubieron cambios en tu profesión, en tu familia, en tu modo de creer o de mirar el mundo, pero el que sos hoy proviene del que eras ayer. Hay una sucesión de experiencias que conecta ambas vidas, y en esa continuidad la memoria ocupa un lugar decisivo. Y a propósito de esto, Unamuno escribe: la memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo. Que traducido, en términos simples, quiere decir que tu identidad no depende solamente de aquello que sos en este instante, sino que tu identidad está formada por el pasado que llevas adentro. Vos recordás tu nombre y por lo tanto reconoces tu historia. Sabés quiénes han sido importantes para vos. Las heridas que vos tenés tienen sus raíces y los deseos también. Incluso aquello que te olvidaste puede haber dejado una marca en vos. La memoria no es un archivo neutral, es el esfuerzo mediante el cual el pasado continúa dentro del presente.
Cuando recordás, hay algo que ya no está, que vuelve a vivir en tu conciencia, ya sea una voz, una pieza, una emoción o una versión anterior de vos mismo. Por eso, perder la memoria puede sentirse como perder una parte de la personalidad. No desaparece necesariamente toda conciencia, es una persona que sigue viva, pero se rompe una parte de la continuidad mediante la cual decimos yo. Para ilustrar todo esto, pensá en una foto vieja. Y si tenés alguna foto vieja a mano, observala. Porque tal vez aparezca ahí un rostro que ya no reconoces del todo. Quizá la ropa que estás usando pertenece a otra época, o algunas de las personas que te rodean ahí hoy están muertas. Y sin embargo, mirá a ese vos del pasado. Hoy podrías decir que no piensa igual que vos, y sin embargo eras vos. Él no conoce lo que le va a suceder. Quizá podrías darle algún consejo, porque ignora muchas de las pérdidas y encuentros que lo esperan. Y sin embargo, aunque no parezca, ese de ahí sos vos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque su futuro desembocó en tu presente, porque el cuerpo que él tenía cambió hasta convertirse en el tuyo, porque parte de los recuerdos que tenía en ese momento siguen viviendo hoy en vos, porque no hubo una ruptura total. Tu pasado se hizo presente y ahora intenta hacerse futuro. Unamuno expresa esta idea de una forma que es realmente muy, pero muy bella, porque él dice que nuestra vida espiritual es el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir. Nos recordamos solamente para mirar hacia atrás, recordamos para poder continuar, muchas veces lo hacemos por eso. Construimos proyectos, pero en base a lo que hemos sido antes. Intentamos llevar algo de nuestro pasado hacia el futuro, porque queremos que nuestra historia no termine. Y acá es donde empieza a insinuarse y a volverse claro el problema que va a recorrer y atravesar todo el libro. Si la identidad que tenemos depende de la continuidad de la conciencia y de la memoria, ¿qué ocurre con la muerte? Donde supuestamente no va a haber conciencia ni memoria. Entonces la muerte ya no sería simplemente un cambio más, sería una ruptura. La muerte no es el paso de una etapa a otra dentro de la misma conciencia, sino la posible desaparición de toda continuidad. Por eso la inmortalidad que desea Unamuno no puede ser la simple transformación de nuestra materia. Lo que él necesita preservar, de algún modo, es la memoria y la personalidad. Necesita que se conserven. Pero todavía no quiero que nos adelantemos a ese problema. Quedémonos un poco más en esta vida, en nuestra vida. Porque también cambiamos. Y muchas veces necesitamos hacer cambios profundos en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguir la delgada línea entre transformación de lo que sería una destrucción? Y Unamuno vuelve a responder usando el principio de continuidad. Vos podés modificar muchas ideas en tu vida. Podés abandonar hábitos, creencias o proyectos. Podés llegar a ser casi irreconocible para quienes te conocieron años atrás. Pero el cambio debe poder integrarse de algún modo en la historia de quién sos, porque no se trata de permanecer inmóvil. La continuidad no exige repetición. A ver, pongamos un ejemplo. Un árbol conserva su vida mientras crece, pierde hojas, desarrolla nuevas ramas. No es que sigue siendo idéntico en cada momento, pero el cambio pertenece a un proceso. Y Unamuno utiliza la imagen
de un pez. A ver, tal vez el hecho de poder volar sea mejor que nadar. Pero si las aletas de un pez quisieran convertirse súbitamente en alas, el pez perecería como pez, porque solo podría llegar a otra forma mediante un proceso de continuidad. Volar no le serviría al pez porque el resto de su organismo no está preparado para vivir fuera del agua. Aplícalo a tu vida. Hay transformaciones que te van a ampliar, pero también hay transformaciones que te pueden quebrar por completo, porque no necesariamente todo cambio es crecimiento y no toda permanencia es fidelidad a uno mismo. Uno tiene que saber reflexionar y distinguir. La pregunta es si aquello nuevo puede integrarse en tu historia y convertirse realmente en algo tuyo. Podés pensar, por ejemplo, en las veces que cambiaste de opinión. No siempre sentís que traicionaste a quien eras. A veces comprendés que el cambio nació de experiencias que quizá tu yo anterior no poseía o no entendía. La persona que fuiste está incluida en la persona que sos, aunque ya no pienses de la misma manera. Y esto vale también para los pueblos, dice Unamuno. La tradición cumple en la personalidad colectiva una función semejante a la memoria individual, porque una comunidad necesita recordar de dónde viene para cambiar sin perder completamente la continuidad. Pero cuidado, porque reconocer el valor de la continuidad no significa que todo pasado tenga que conservarse a cualquier costo, ni que toda tradición sea algo justo. Y esto cobra gran relevancia sobre todo en los tiempos que corren, porque hoy hay grupos, organizaciones, líderes que intentan transformar a la humanidad como si las personas fuéramos materiales que no tienen historia. Y es un insulto porque toda modificación verdadera, dice Unamuno, debe atravesar una conciencia concreta. Pero lo que esos grupos, esas organizaciones y esos líderes no saben es que la conciencia del ser humano es un fin y no un medio que está a su disposición. Por eso creo que este es uno de los puntos más importantes del video, porque a esta altura muchos pensarán que Unamuno es una especie de, manifestante de un egoísmo extremo, porque habla todo el tiempo del yo, de que él no quiere desaparecer, de que quiere perpetuarse, de su propia conciencia y demás. Pero Unamuno, anticipándose a esa objeción que podemos llegar a realizar nosotros, dice que lo que él escribe trata de responder a un tema que no se trata solo de él, sino que se trata de todos y de cada uno. Porque para él lo singular no es algo insignificante frente a lo universal. Para él cada persona contiene un valor universal precisamente porque es irrepetible, y eso ya es algo completamente increíble. Por eso recupera la idea de Kant. Debemos tratar a los otros como fines, no como medios, porque no existe una gran causa humana que pueda olvidar indefinidamente a los seres humanos concretos. La ciencia, por ejemplo, debe servir al hombre. La civilización debe dirigirse hacia cada persona. Podemos hablar de organización política, de la industria, el arte y la educación. Y todo eso no puede convertirse en fines independientes que sacrifiquen a quienes deberían supuestamente beneficiar. Por eso Unamuno se pregunta, ¿se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre? Y ojo, que no es una pregunta contra la ciencia, es una advertencia contra la inversión de los fines, poner el carro delante de los caballos, porque podemos llenar el mundo de fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas, de descubrimientos, pero al final debemos preguntarnos, ¿para quién? El progreso no puede medirse únicamente por la cantidad de cosas producidas. Debemos preguntarnos qué ocurre con las personas, con sus vidas, con su dignidad, con su posibilidad de buscar la felicidad. Y lo hagamos más concreto aún. Pensá
en una institución que funciona perfectamente según sus indicadores, pero que destruye emocionalmente a quienes están trabajando en ella. Por ejemplo, una escuela que cumple programas, pero que no ve a sus estudiantes. Un hospital que administra los procedimientos, pero se olvida que trata con personas que muchas veces van con miedo. Una empresa que aumenta su productividad, pero que reduce a los trabajadores a cifras, como si fueran un número más. Hoy la sociedad habla de desarrollo, mientras considera descartables a algunos individuos. Y desde la mirada de Unamuno, algo esencial se ha invertido. El sistema, la ciencia, la institución o la economía hoy se han convertido en fines y el hombre concreto se ha vuelto un simple medio. Y cuando eso ocurre, la abstracción deja de ser simplemente un error intelectual, pasa a ser una forma de violencia, porque el hombre de carne y hueso es el único que siente, que sufre, que tiene miedo, que no quiere morir y que por eso busca eso que llamamos felicidad. Quizá esa sea la razón por la que Unamuno desconfía de una inteligencia suprema que no sabe sentir. Porque se puede tener un enorme talento y ser, según la dura expresión de Unamuno, un estúpido del sentimiento. Se puede comprender teorías complejas y sin embargo no poder comprender una lágrima del prójimo. Se pueden resolver problemas técnicos y sin embargo no saber acompañar a alguien que sufre. Se puede responder siempre correctamente y no obstante responder de una manera completamente inhumana. Unamuno recupera la historia sobre Solón. Al verlo llorar por la muerte de un hijo, alguien le pregunta a Solón ¿para qué llora si el llanto no sirve de nada? Y Solón responde, precisamente por eso, porque no sirve. Y la respuesta puede parecer absurda si es que lo medimos en términos de utilidad, obviamente, porque no sirve y él mismo lo reconoce. Llorar no devuelve a quien murió, no modifica el pasado y no resuelve el misterio de la muerte, pero expresa el dolor, reconoce que una vida importó, permite que esa pérdida sea compartida. Unamuno llega a decir que no basta, por ejemplo, con curar una peste, también hay que saber llorarla. No alcanza con resolver técnicamente un sufrimiento, hay que comprender lo que ese sufrimiento significa para quien lo padece. No todo puede ser reparado. No todo puede ser reparado. Y cuando algo no puede repararse, por lo menos todavía puede ser acompañado. Quizá ahí aparece una primera forma de sabiduría. No ofrecer una solución donde solo corresponde permanecer junto al otro. Para cerrar este video, quiero aclarar que el hombre de carne y hueso no es únicamente el individuo que exige ser reconocido, sino también el que es capaz de reconocer a otros. Cuando vos tomás en serio tu propia necesidad de perseverar, de querer seguir existiendo, podés empezar a comprender también la necesidad del otro, que el otro tampoco quiere desaparecer, que hay alguien más que también lleva una historia, que esa persona que te cruzaste hoy tiene sus recuerdos y que vos nunca los vas a conocer por completo. Las personas que te rodean tienen miedo, esperan, han perdido cosas y quieren continuar siendo quienes son. Entonces, tratarlas como un fin significa recordar que acá nadie es reemplazable. El otro no es un número, no cumple solamente una función en mi vida. No hablemos de la gente, hablemos de vos, de mí, de personas concretas. Y eso deja picando la pelota para el próximo video. Porque si el hombre concreto es el que filosofa, la pregunta que nos queda hacer ahora es ¿para qué lo hace?
lo hace por simple curiosidad, porque busca conocimiento de otras cosas, de sí mismo. O toda filosofía es, en el fondo, simplemente una forma de intentar vivir. Antes de que me despida, te voy a pedir que vuelvas a mirar tus manos como al principio del video y que vuelvas a recordar a ese niño que fuiste. Y obviamente que después pienses en la persona que sos ahora y pregúntate, ¿qué es lo que querés conservar cuando decís que querés seguir viviendo? ¿Querés conservar tu cuerpo, tus recuerdos, tu nombre, la posibilidad de seguir reconociendo a quienes amás? ¿Qué es lo que tendría que permanecer para que siguieras siendo vos? La idea no es que respondas demasiado rápido. Es una pregunta por la identidad, y el hecho de que la hagas, de que te la plantees, ya te está abriendo las puertas a la inmortalidad. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final.